Guía de autoaprendizaje para los estudiantes de primer año de bachillerato. Esta semana iniciamos la fase número 3. El Ministerio de Educación propone 3 fases en el año escolar: fase 1, fase 2, fase 3. La fase 3 iniciamos esta semana con la guía número 1 de la fase número 3, que comprende del 17 de mayo al 22. En la presente guía de autoaprendizaje podemos ver que está relacionada con la unidad número 3, que habla de la literatura del siglo de oro español, siglo XVI, siglo XVII en España. Es decir, hablamos de cuando España tuvo su mayor esplendor dentro de su literatura. Le llamó siglo de oro porque fue de lo mejor. En este siglo de oro de España, siglo XVI, siglo XVII, aparece una obra picaresca, se llama Lazarillo de Tormes. Su escritor es anónimo. Es una novela picaresca porque el personaje principal es un pícaro. Un pícaro es el que se dedica siempre como a engañar a las personas para poder sobrevivir en esta vida. También los contenidos de esta semana es el proceso de leer, lo dicho y lo comunicado, las inferencias. No es lo mismo decir lo dicho y lo comunicado. Lo comunicado siempre está relacionado con una intención. Y a esto también está relacionado con las inferencias, con inferir, sacar nuestras propias conclusiones a partir de. También vamos a estudiar las figuras literarias, que en este caso solamente es la metáfora. Más adelante vamos a ver también que se relaciona con el símil. Vamos a solucionar unas preguntas y vamos a crear unos recursos expresivos, que son las figuras literarias. Inicio. Leer la siguiente información sobre Lazarillo de Tormes. Dice que Lazarillo de Tormes explica que es un relato, un caso real, y en cada uno de los tratados se explica las vivencias que tiene cada uno de los amos que tiene a largo de su vida. Lazarillo de Tormes es la novela más leída de la literatura en español, pero también una de las que más dudas se tiene acerca de su autor. Se dice que es anónima y que fue editada por primera vez en 1554. Específicamente vamos a estudiar el tratado número 2. Y ahí vamos a leer eso como una introducción al tratado 2, al segundo tratado. En la parte de desarrollo está la actividad 2. Dice que, ¿qué es inferir? ¿Qué es inferir? Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios. También está otro concepto que dice que es extraer una conclusión a partir de lo leído. Esta información es esta información que no aparece explícitamente en el texto. Es decir, que a partir de lo que nosotros escuchamos, a partir de lo que nosotros leemos o vemos, sacamos nuestra propia inferencia. Claro que esa inferencia, esa conclusión que sacamos a partir de algo, puede ser que estemos equivocados. Más de alguna vez nos pudimos haber equivocado y en otras ocasiones tuvimos la razón, sacar nuestra propia conclusión. Al lado izquierdo de la pantalla aparecen algunos conceptos, por ejemplo, arcas, que es una arcas, paletoque, bodigo y falsopecto. Y vamos a leer el tratado de segundo de Lazarillo de Tormes, que fue como Lázaro se asentó, se unió con un clérigo. Un clérigo es un religioso y las cosas que con él pasó. Vamos a leer el tratado número 2, que es, bueno, este es un fragmento, es más largo. A unos niños les tocó leer este tratado cuando hicieron la narración de Lazarillo de Tormes. Después que hayas terminado de leer ese fragmento que está del tratado número 2, vas a responder en tu cuaderno.
¿El qué va a responder? Imagina al personaje de Lázaro. Imagínatelo. ¿En qué circunstancia puedes decir que vivía? Explica. Esa es una pregunta de inferencia porque tú te vas a imaginar en qué circunstancia pudo haber vivido Lázaro y eso vas a escribir. Esa es la actividad número 2. La actividad número 3. El uso de recursos léxico-semántico. Ahí está la metáfora. Dice que la metáfora es una figura literaria que consiste en hacer una comparación de una forma directa entre dos cosas que mantienen alguna relación de semejanza. Es hacer una comparación entre una cosa y otra, pero de una forma directa. Ahí está un ejemplo que está en el segundo tratado de Lazarillo de Tormes que dice: escapé del trueno y di en el relámpago. Trueno es una cosa y relámpago es otra. El trueno es el sonido y el relámpago es la luz, porque era el ciego para un Alejandro Magno. Hay que leer sobre este personaje. ¿Por qué hace esa comparación? Que escapó del trueno y dio después en el relámpago. ¿Qué es lo que está comparando? ¿A quién compara con el trueno y a quién compara con el relámpago? ¿Por qué dice que el ciego para era un Alejandro Magno? ¿Por qué lo comparaba con Alejandro Magno? Porque el ciego fue tan malo como amo para Lazarillo de Tormes que lo compara con Alejandro Magno. Lázaro dice: escapa del trueno, el ciego, y da con el relámpago, que es el clérigo. Además de esta relación, Lázaro compara al ciego con Alejandro Magno, dando a entender así que su anterior amo era mejor que el clérigo. Por lo que en la expresión escapé del trueno y di en el relámpago, lo que metafóricamente quiere decir Lázaro es que salió de una mala situación para caer en otra peor. Dice que la metáfora se diferencia de la figura literaria que se llama símil, en que ésta hace la comparación utilizando el nexo con. Está comparando una cosa con otra, pero lo hace con el nexo como. Y dice el ejemplo: sus ojos son como dos luceros. Es decir, que está comparando los ojos con dos luceros. O sea, que le brillaban. Luego dice la pregunta: analiza los siguientes ejemplos de metáfora y resuelve. Analiza los dos ejemplos de metáfora y resuelve. Los dos ejemplos dice: el oro de su cabello, las perlas de tu boca. ¿Cuál es la relación de semejanza que hay entre los términos y las realidades a las que designan? Explica cuál es la relación que hay, qué es lo que está comparando, que dice que el oro de sus cabellos, las perlas de tu boca, ¿con qué está guardando semejanza esta realidad que presenta cada una de las metáforas? Luego revisa los ejemplos anteriores de metáfora y símil y crea dos ejemplos de cada una de ellas, dos símil y dos metáforas. En la parte de cierre dice que lee nuevamente la muestra de Lazarillo de Tormes. Hay que leer de nuevo el tratado número 12, el fragmento que aparece en la guía. Y vamos a contestar estos 4 literales: A, B, C y D. En el literal A dice: según el texto, ¿por qué Lazarillo afirma que el clérigo era una persona avara? Porque según el texto, ahí no vas a inferir nada, sino que según el texto, según lo que dice ahí, ¿por qué decimos que Lazarillo afirma que el clérigo era una persona avara? Literal B, ¿cuál es la razón por la que Lázaro expresa las siguientes palabras al clérigo? ¿Por qué razón Lázaro le expresa al clérigo: tal te la dé Dios? Le dice esa frase. ¿Cuál es la razón, según el texto, porque Lázaro le dice eso al clérigo? Literal C.
¿Qué da a entender Lázaro en las siguientes expresiones? Según el texto, explica cada una de ellas y dice, si por males de mis pecados me desmandará a más de mi tasa, me costará caro. Pues, ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Queda a entender Lázaro en estas expresiones según el texto. Literal D. ¿Por qué el texto tratado segundo de la obra El Lazarillo de Tormes presenta una crítica social a algunos aspectos de su época? ¿Cuáles son estos aspectos? Explica. Podemos investigar algo sobre el tiempo en que fue publicada, editada esta obra en España, siglo de oro español, qué estaba pasando y por qué se dice que en este tratado segundo es toda la obra es una crítica social. Algunos aspectos de esa época. ¿Cuáles serían esos aspectos? Podemos buscar en internet y explicar algo sobre ello. Acordémonos que esta guía es para presentarla el día sábado a más tardar. Estamos a 2 semanas de finalizar el periodo número 2. Solo nos hace falta la guía número 7, que es la de la próxima semana. Y nos hace falta el examen que la tenemos para la fecha del 2 de junio. Esperemos que todo nos salga